una semana complicada, una semana que exige sonrisas, como esa increíble que tuvo el doctor Rosario cuando ustedes le contaron lo que habían visto toda esta semana. Yo creo que el tema único debe ser de nuevo la sentencia, el plan de regularización, lo que hemos hecho como Estado, lo que hemos hecho como nación y sobre todo lo que no hemos hecho después que vino el representante de una ONG internacional a decirnos cuán malos somos y cuánto debemos hacer, y nosotros seguimos muy tranquilos. Nos honra, gracias a la iniciativa del arquitecto Luis Guzmán, que tiene un tema pendiente para la semana próxima que tiene que ver con las ruinas de San Francisco. Nos honra con su presencia el doctor Rosario. El doctor Rosario tiene la virtud de ser ecuánime ante la situación bastante complicada, y él expone y recibe ráfagas de un lado, de otro, y ahora también del centro y del medio, y se queda igual. Doctor Rosario, bienvenido a Metrópolis, aunque permita el inicio, pero yo creo que hay preocupación en un sector de la población dominicana. No voy a decir todo el país está preocupado, porque eso es un plural que no tenemos prueba, pero yo creo que hay preocupación. Tenemos motivos para preocuparnos cuando se ha intentado hacer todo lo posible para que esta situación no provoque un caos. Bienvenido. Gracias. Bueno, yo sobre eso creo que es bueno ir un poco atrás y hacer alguna referencia de algunas experiencias que nosotros hemos tenido en la discusión de este tema, y particularmente yo siempre he dicho que aquí hay un grupo de personas que somos testigos de excepción de las discusiones de estos problemas, porque participamos en todo esto. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos discutiendo la ley de migración, y esto es muy importante, ahora se quiere hablar del Plan Nacional de Regularización. Algunos lo quieren presentar como un logro de ellos, en el sentido de que ellos han propugnado por la regularización de los extranjeros que están de manera irregular en la República Dominicana. Ese plan de regularización es de nosotros. Y cuando digo de nosotros, las personas que trabajamos en la ley de migración 285-04, nosotros introdujimos eso dentro de la ley en ese momento porque se establecía de que aquí en el país había alrededor de 2 millones de extranjeros ilegales, particularmente de haitianos. Unos decían 1 millón, otros decían 800,000. Y nosotros hicimos un cálculo y decíamos, bueno, pero en esa época la Dirección General de Migración estaba repatriando unos 5,000 personas por año. Y bueno, pero si son 2 millones de personas. ¿Estamos hablando de qué año? En 2004. En 2002, 2004, que nosotros estuvimos discutiendo la ley, el proyecto de ley. Decíamos, bueno, pero si la cantidad de extranjeros ilegales que hay en el territorio de la República, en este caso de haitianos, es de más de 1 millón de personas, se está repartiendo 5,000 al año. Si usted divide 1 millón o 2 millones entre 5, le va a dar que vamos a durar 180 años para repatriarlo todo. Entonces, bueno, pues vamos entonces a hacer un plan nacional de regularización, a ver cómo lo regularizamos. Pero nosotros insistíamos de que la regularización no era para resolver el problema de ellos, de los extranjeros. Era para nosotros resolver el problema de la institucionalidad de la República Dominicana. La República Dominicana no se podía dar el lujo de tener gente transitando por sus calles y por sus campos de manera ilegal. Entonces, bueno, vamos a resolver el problema, vamos a darle la oportunidad de que ellos respondan a la institucionalidad de la República Dominicana, que se sometan a un plan de regularización. No era lo inverso como se ha hecho actualmente, que nosotros lo que hemos hecho es poner la institucionalidad al servicio de la ilegalidad. No, era la ilegalidad que se sometiera a la institucionalidad nuestra, que se sometiera a la regularización, que nosotros le íbamos a dar la oportunidad como Estado para que se sometieran a la regularización. Y eso en el 2004, todavía no existía la sentencia 168.13. No, porque eso viene de la ley, eso está en el artículo 151 de la ley 285-04. Y esa fue aquella ley discutida. La ley de migración, la 285. La vieja, okay. 04, que es interesante sacar la colación, porque es que la ley establece
¿cuáles son los parámetros que se debe usar para regularizar un extranjero? Dentro de, bueno, es que tiene que tener un vínculo con la sociedad dominicana. Dice, bueno, ¿y cómo nosotros, qué referencia nosotros vamos a tener o cuáles referentes para regularizar un extranjero? Bueno, eso es en función del vínculo que tenga ese extranjero con la sociedad dominicana. El vínculo laboral, el vínculo familiar, el vínculo social. Que lo demuestre, si tiene algún vínculo. Y esto es interesante por lo que vamos a decir ahora, un poquito más adelante. Entonces nosotros comenzamos e introdujimos eso porque decíamos, hay que buscar una forma de resolver esto. Sin embargo, ahora aparecen muchas personas, inclusive en los medios de comunicación, dando a entender que ellos son los más abanderados de los derechos humanos de los extranjeros. No, eso es una iniciativa de nosotros. De nosotros los que estamos del lado de la sentencia 168. Porque ahora se quiere presentar como que nosotros hemos sido los... o no nosotros, algunas personas que están del otro lado lo han querido presentar como que son los inhumanos, los que no quieren que la gente se regularice. No, es que ese plan de regularización es precisamente de las personas que están a favor de la sentencia 168. Pero antes de usted continuar con esa historia que yo creo que es necesaria, doctor Rosario, ¿por qué nosotros como Estado siempre le hemos tenido temor a la regularización de las personas que están aquí de manera no regular y sin papeles? No es un derecho de todo Estado regular la situación de las personas que están en su país sin documentos. Yo le voy a decir qué es lo que sucede. Mire, a mí, yo fui el técnico que contrató el Senado de la República para la elaboración de la ley 285-04. Y cuando nosotros pusieron a un senador a representar el Senado, a representar el Senado en la comisión que se iba a discutir eso, y a mí, como era natural, el técnico para la elaboración de la ley. Eso trajo como consecuencia que todo el mundo me consultara a mí cuando hacía una propuesta que debía introducirse en la ley. El proyecto de ley venía de una iniciativa que había hecho algunos legisladores del PLD en el gobierno de... Pero no es el proyecto de Lozano y de Carmen Amelia Cedeño. No, ese proyecto venía lo habían sometido al Congreso y venía del periodo de Leonel Fernández. Pero nadie le había querido abordar el problema. Todo el mundo, bueno, el proyecto está ahí, pero nadie quería. Por la complicación que da un poco de respuesta a lo que usted establece, como el miedo, el problema de cuáles son las consecuencias de nosotros hacer una ley para nosotros tomar el control y ordenar la casa en la República Dominicana en términos migratorios. Se prefería mantener la ley 95 del 39. Bueno, a mí me contrataron y comenzamos a trabajar. Entonces se planteó que para evitar, como era tan conflictivo el problema, que era bueno consultar a todos los sectores interesados en los problemas migratorios. Y se invitó a todo el mundo. No fue todo el mundo, pero fue una cantidad importante de personas a discutir, que inclusive hay uno, me parece que dos ex jefes de la policía que hicieron un buen trabajo, que nadie lo menciona, pero que sí dieron mucho aporte, se fajaron, iban todos los días a las reuniones a discutir ahí, nadie le estaba pagando, que querían ir a aportar. Ahí comenzó a aflorar el problema de la presión. Hubo un sociólogo muy mencionado aquí en la República Dominicana. Un día yo llegué un poquito tarde a las reuniones y cuando yo llegué, ya nosotros habíamos avanzado muchísimo en la discusión del proyecto de ley. Pero cuando yo llegué, en la mesa había otro proyecto. Y yo cuando están leyendo los articulados del proyecto que están ahí en la mesa, yo digo, pero ese no es el proyecto que nosotros estamos discutiendo. Y alguien me dice, no, lo que pasa es que nosotros hemos reflexionado y hay que reestructurar el proyecto de nuevo. Yo le puse es otra ley. Y el sociólogo me dijo, sí, es otra ley que nosotros queremos. Porque lo que pasa es que esa ley que se está discutiendo aquí es una ley PLDista. Y nosotros no podemos permitir que una ley del PLD pase. Y yo le dije, no, pero que así tan grotesco. Así mismo. Porque a veces esas cosas se disimulan. Yo le dije, no, pero que el problema de nosotros no es el PLD ni el PRD, de la República Dominicana. El senador que estaba ahí se dio cuenta de la situación y retomó el proyecto original. Se quedó callado y lo retomó y lo puso ahí en la mesa. No, vamos a discutir esto entonces. Algo así más o menos, no recuerdo. Con esa actitud que fue lo que él dijo. Y seguimos discutiendo. Sucede que después, cuando la ley se aprueba, ese mismo sociólogo fue a Funglode, así que se llama,
hizo una reunión y allá dijo lo contrario, que la ley de migración había que cuestionarla porque era una ley del PRD. Ah, es fácil saber quién es. Bueno, está bien, Sí. entonces, Eso sí. esto yo lo digo porque la gente tiene que saber que no es cualquier cosa. Bueno, en el transcurso de la discusión, un organismo internacional se acercó a mí y me dice que el artículo 36 de la ley había que modificarlo. Y yo le pregunté que por qué. Porque aquí hay una tendencia, a veces dicen de que los Pero usted está haciendo revelaciones de primera página aquí en hay, algún periódico. aquí hay ¿no? gente que dicen, por ejemplo, que los organismos internacionales imponen cosas. Yo digo que no es tanto así. Ellos tiran a ver cuál es la actitud suya. Si usted cede, pues ellos van a aplaudir, ellos plantean. Y si ellos ven, por ejemplo, que usted tiene una actitud condescendiente con lo que ellos plantean, o que usted tiene una actitud entrevista, pues bien. La República Dominicana, nosotros tenemos un conjunto de técnicos que lo han preparado para estar al servicio de los organismos internacionales, para hacerse el gracioso. Las universidades se está formando muchachos así para ser profesionales de organismos internacionales. Y ellos repiten siempre lo que los organismos internacionales dicen. Y eso mismo le aconsejan a los presidentes, porque esos presidentes se rodean de esas personas, de esos muchachos. Pero no es verdad que ellos le dicen, usted tiene que hacer esto. Ellos lo plantean. Bueno, cuando la persona, y le voy a decir, era de la ACNUR, me dice que en ese momento la representación de la ACNUR, que había que modificar el artículo 36, yo dije, ¿cuál es la contradicción que tiene? O sea, ¿dónde está el problema? Y me habla de los refugiados. Y yo le dije, no, pero que ese artículo no entra en contradicción con los derechos de los refugiados. Ahora, si usted demuestra que en las relaciones internacionales, en los tratados internacionales, nosotros estamos entrando en contradicción con esta ley, con los tratados internacionales, pues nosotros podríamos recomendar que eso se varíe. Yo le voy a dar hasta mañana a las 10, le dije, para que usted me traiga aquí. ¿Y en el Senado conocían esa situación? No, porque ella lo hizo, esa persona lo hizo conmigo, como yo era el técnico, fue y se reunió con el cabildeo a ver lo que podía lograr. Y si usted viene mañana a las 10, yo lo voy a esperar a las 10, usted me trae aquí la constancia de que nosotros estamos violando el derecho internacional y que estamos violando los derechos humanos de esas personas con ese artículo, pues yo recomendaría Una modificación. que eso, antes de someterlo. ¿O cambiaría la redacción? Sí, bueno, y no fue. No fue a las 10 porque no era verdad. Después esa persona se me acercó a mí y me dijo, mire, ya a nivel personal le voy a decir lo siguiente. En la República Dominicana no hay una persona que tenga el dominio que tiene usted de estos problemas. Usted debería usarlo más en las universidades. Esto no lo digo para yo vanagloriarme, sino para que vea que ella intentó, cuando se dio cuenta que no podía, pues ella dejó eso así. Ahora, si usted tiene un profesional que lo que va es hacerse el gracioso y querer él mismo hacerse más condescendiente de los requeridos, bueno, pues ellos van a presionar. Bueno, después de eso me llamaron a una reunión a la Cancillería y yo fui. ¿Quién era canciller entonces? Era Hugo Tolentino Díaz. Bueno, creo que era Hugo en ese momento todavía. Eran todavía en el periodo de Hipólito. ¿Quién fue que sustituyó? Porque él renunció. Sí, cuando sustituyó. el asunto de Irak, él renunció. Pero miren, y yo fui a la Cancillería, yo me acuerdo que era una mesa larga. Había muchísima gente sentada ahí. Y me dijeron que había que posponer el sometimiento de esa ley. Y yo le pregunté, ¿pero y por qué? Me dijeron, no, eso es mejor pensarlo bien, eso hay que tomar tiempo. Y yo me quedé pensando. Yo tenía un Ford en la mano. Y yo cogí mi Ford, me lo metí debajo de un brazo y no, eso no se puede. Y se fue. Yo me voy, eso no se puede, eso va a salir ahora. Porque yo lo que estaba pensando, estos señoritos lo que están calculando es que pronto va a haber un cambio de gobierno, según ellos, según su perspectiva, que con ese cambio de gobierno, según su perspectiva, ellos pueden influir en la dinámica de la ley. Sí, un enfoque de político. Entonces yo dije, bueno, eso no se puede. Y yo realmente me he manejado un poquito en derecho, pero yo de política también sé. Entonces, bien, entonces yo se lo pongo porque son cosas interesantes que la gente debe saber. No, eso no ha sido un juego de niños. Bueno, luego viene entonces ya el problema del reglamento y del Plan Nacional de Regularización. Nosotros tuvimos una batalla que ustedes no tienen idea. Cuando digo nosotros, como dos técnicos,
en este caso, quien les habla, Juan Miguel Castillo Pantaleón, que nos fajamos a cambio de nada en términos económicos, sino defender el país, porque ya nos habíamos convencido que había una conspiración contra el país. Y entonces, hicieron un plan, un reglamento que no obedecía en nada a la ley de migración. Interior y Policía, que en ese momento estaba Franklin Almeida, le pagó a un técnico, y le pagó muy bien para que hiciera un reglamento, y sucede que el bendito y alabado reglamento, como dirían en el Cibao, no obedecía nada relacionado con la ley. ¿Y ustedes se percataron de eso? Yo hice un proyecto de reglamento y lo sometí. Y yo no cobré un centavo. Y inmediatamente, yo me acuerdo que una vez me llamaron que tenía que ir alguien me dijo, vamos al Palacio. Y yo le dije, ¿ya que yo tengo que ir al Palacio? Dice, vamos para allá. Y yo, pero que yo no tengo vínculo con el gobierno, que yo voy para allá. Dice, no, tenemos que ir a pelear el reglamento. No voy a decir el nombre de la persona porque no está autorizado. Pero esa persona cogió, llamó también a Juan Miguel, cogimos los tres para allá. Y allá nos sentamos con el consultor jurídico y entregamos el... Y mientras tanto, la opinión pública internacional y nacional tenía las propuestas que tiene ahora y la presión. Yo le voy a decir porque y cuando digo presión, utilizo el término ya sin ambajes porque el señor Vivianco habló de presión y dijo en un programa muy visto que él iba a continuar la presión. Y yo dije, pero esto no es con subterfugio. Pero tenemos que hacer una pausa. Regresamos con el doctor Rosario y también vamos a escuchar parte de lo expresado por el presidente de la República en Guatemala. Nos ha pedido la palabra el presidente de la República Dominicana, el presidente Danilo Medina. Por favor. Muchas gracias, señor presidente. Pedí en el retiro la anuencia para extenderme unos minutos más de lo razonablemente lógico en estas cumbres. Quiero saber si tengo su anuencia, señor presidente. Sí, por favor, señor presidente, es un acuerdo de todos los presidentes y jefes de delegación. Sí. Tiene usted la palabra para poder extender un tiempo más. Sí, muchas gracias. Excelentísimo señor Otto Pérez Molina, presidente de la República de Guatemala y presidente pro tempore del SICA. Excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericano. Señores vicepresidentes, honorables señores ministros de Relaciones Exteriores, respetables miembros de las distintas delegaciones que nos acompañan, señor Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, señoras y señores, ante todo, gracias a todos los guatemaltecos por acogernos nuevamente hoy en este hermoso país y gracias especialmente a su presidente Otto Fernández Pérez Molina. Cuando hace unos meses visitamos este país con motivo de la cumbre SICA España, les felicitamos por estar desempeñando una presidencia pro tempore especialmente activa y dinámica. En esta ocasión volvemos a repetir públicamente esta felicitación, así como nuestro deseo de que los próximos 6 meses, en lo que el hermano país de El Salvador tendrá la presidencia pro tempore de esta organización, se caractericen por un igual impulso a nuestra agenda de integración. Porque en los próximos años vamos a necesitar de este dinamismo para hacer frente a los desafíos que nos plantean la integración comercial, la seguridad ciudadana o los movimientos migratorios. Hoy quiero hablarles de este último aspecto, de las migraciones y de las respuestas que debemos darle desde los gobiernos, es decir, de las políticas de migración y documentación, y en concreto de lo que en este campo hemos logrado recientemente en la República Dominicana. Quisiera empezar recordando que al igual que el resto de los países del SICA, la República Dominicana ha sido durante las últimas décadas un país de migrantes y en buena medida lo sigue siendo. Cientos de miles de dominicanos y dominicanas viven en los Estados Unidos y en Europa, en muchas ocasiones manteniendo a sus familias
mediante el envío de remesas ganadas duramente con su trabajo. Esta es una experiencia común en la que se reconocen millones de centroamericanos. Por eso, en noviembre del año pasado, todos los presentes seguimos con atención la acción ejecutiva que el presidente Obama tomó para arreglar su sistema migratorio, al que en su momento definió como un sistema roto. Esta acción se encuentra actualmente en un impasse debido a la resistencia de la oposición republicana. Pero si finalmente consiguen arreglar ese sistema roto, y esperamos que así sea, cientos de miles de nuestros compatriotas centroamericanos y caribeños podrían vivir y trabajar en el vecino país del norte con más seguridad y más derechos. Obviamente, si a los Estados Unidos, con sus inmensos recursos, la documentación de los migrantes les supone un reto, es lógico que a nosotros nos plantee igualmente y mucho más que a ellos. En el caso de la República Dominicana, heredamos también un sistema que nos mantuvo durante décadas en una situación de debilidad administrativa y que había dejado a grupos enteros de población, tanto nacionales como migrantes, en situación de indocumentación y vulnerabilidad. Para poner fin a esta situación, decidimos tomar la iniciativa y dotar a todas las personas que viven en el país con una documentación acorde a su situación, ya sean dominicanos o extranjeros en situación regular o irregular. Dos fueron los principios fundamentales que nos guiaron en esta iniciativa: el estricto respeto a las leyes dominicanas y a la protección de los derechos humanos de las personas. Y dos fueron también los mecanismos legales de los que nos dotamos: la Ley Especial 169-14 y el Plan Nacional de Regularización. La Ley Especial 169-14 establece dos grandes grupos de personas beneficiarias que se denominaron Grupo A y Grupo B, de acuerdo a su estatus documental. El Grupo A corresponde a personas nacidas en la República Dominicana, hijos de ambos padres extranjeros en situación irregular y que cuentan con algún tipo de documento expedido por nuestro Estado, acreditándolos como nacionales. Gracias a la ley. Escuchamos parte de las declaraciones del presidente en un momento y en un foro muy importante. Sin embargo, lamentablemente yo no creo que las presiones cedan, y yo siempre he querido saber, y le pregunto a los expertos y a las expertas, ¿por qué? ¿Qué es lo que queremos conseguir con esto, doctor Rosario? ¿Qué es lo que se persigue? Yo no lo entiendo y siempre lo digo y lo repito aquí. Bueno, mire, yo le decía de algunas experiencias que nosotros vivimos, y una de ellas es que un organismo de eso fue un día una reunión cuando estábamos haciendo la ley, y prácticamente nos trató de chantajearnos. Dijo que si el Congreso aprobaba la ley que nosotros estábamos proponiendo, eso lo iban a pagar en las elecciones. Así mismo, lo van a pagar con las elecciones, con votos. Nosotros luego participamos ya en la elaboración del plan que se está aplicando, el plan de regularización. Y yo recuerdo que nosotros hicimos una propuesta que nos dijeron que redactáramos, y lo hicimos lo más próximo posible al espíritu de la ley 285-04, en el sentido de que se debía tomar en cuenta el vínculo que tuviera el extranjero con la sociedad para poder proceder a regularizarlo y qué tipo de documentos se le podía otorgar. Porque no todo el mundo se le puede dar una residencia, sino que, bueno, dependiendo del vínculo, a uno se le podía dar una residencia, a otro se le podía dar un estatus de no residente, un permiso de trabajo. Entonces hicimos un plan en ese sentido, se lo entregó a Leonel Fernández, el plan. Leonel Fernández, a través de alguien, dijo que las personas que participaron en la redacción debían reunirse con los organismos internacionales, porque los organismos internacionales lo habían visitado para ellos de que hacer su aporte al plan. Cuando a mí me plantearon ¿Eso ocurre en otros países? No, eso no es posible. Eso es porque nosotros tenemos una actitud lo digo así, una actitud de cobardía. Nosotros, como los gobernantes nuestros, tienen una actitud de cobardía. Bueno,
Y yo le decía, pero yo no tengo que ir a discutir un plan de regularización con los organismos internacionales. Como técnico yo no tengo que ir a eso. Pero hubo alguien que me dijo, sí, pero si no vamos nosotros, Juan Manuel, va a ir otro y va a ser, y va a ser complaciente y va a entregar el país. Y bueno, pues yo voy a ir. Cuando nosotros fuimos allá, a mí me tocó prácticamente, no sé si el 80% de las reuniones solo con todos esos organismos internacionales, porque la otra, era una actitud voluntaria de nosotros nadie nos estaba pagando. Y la otra persona dedicaba mucho tiempo al ejercicio de su profesión y había que entenderlo. Pero yo iba, me sentaba ahí. Y otra persona más, una persona muy joven que participó ahí también, que tuvo la experiencia un poquito amarga de eso, de esas discusiones que se daban ahí. Ellos plantearon lo siguiente. Primero, nosotros queremos que se le dé documentación a todos los extranjeros, aún no teniendo documentación. Así. Segundo, los envejecientes hay que regularizarlo sin documentación. Tercero, a las personas no acompañadas, o sea, a los niños que andan aquí en las calles, hay que darle documentación, hay que darle la regularización, un estatus de migrante sin documentación. ¿Y ustedes no denunciaron eso en su momento? Y cuarto, la repatriación no se puede hacer. Todo lo que ustedes están viendo que el gobierno ha hecho fue de las recomendaciones de los organismos internacionales. Y el gobierno se plegó a eso. Eso no es que la prudencia, no, el gobierno. Inclusive yo he llegado a la conclusión que el gobierno estaba identificado con esa situación, que estaba de acuerdo con los planteamientos de los organismos internacionales. Pero en la discusión con nosotros ellos no lograron imponer eso. Y por eso yo le digo, no es verdad. Si ellos encuentran quien le diga no se puede, no van a hacer nada. Porque tendrían que desaparecer o hundir la República Dominicana. Tendrían que barrer con la República Dominicana y no es verdad que se van a meter en eso. Ahora se aprobó. Entonces, pero déjeme decirle, bueno, nosotros logramos y ellos no pudieron introducir eso. Por lo menos yo le decía, eso no está en discusión. Vamos a ver otro tema porque eso no va. Pero los envejecientes, los envejecientes se van a regularizar conforme lo establece la Ley de Migración de la República Dominicana, respetando nuestras leyes y nuestra institucionalidad. Y como eso no está en discusión, aquí nadie se va a regularizar sin papeles. Eso fue así. Nadie se va a regularizar sin papeles. ¿Y qué hacemos entonces con las personas que no califiquen dentro del plan de regularización? Y eso no hay que discutirlo, se van para su país. ¿Y qué hacemos durante el periodo del plan de regularización con lo que se registre? Yo no, mira, las repatriaciones no se pueden prohibir durante ese periodo. Hay que seguir repatriando. Ahora bien, el que vaya y se registre, nosotros le podemos dar un permiso de tolerancia. Un permiso de tolerancia era un documento que dijera, yo estoy inscrito en el plan de regularización. Esa persona que tuviera ese permiso no se podía deportar, no se podía repatriar. Eso fue lo que nosotros planteamos y llegamos a un acuerdo con los organismos internacionales en ese sentido. Se le iba a entregar un documento de tal manera que la persona no pudiera, no fuera repatriable. 8 años después, Entonces, ¿se van a permitir las repatriaciones? ¿Se van a regularizar todos? No, mire, ahora mire. Entonces, cuando llega el presidente actual a la República, a la presidencia, ese plan que ya nosotros habíamos consensuado con los organismos internacionales, ese plan se le entregó a los organismos internacionales, pero con la ausencia de nosotros, porque habíamos defendido la soberanía nacional. Y ellos hicieron las modificaciones que ellos entendían. Y de ahí es que viene la propuesta de regularizar gente aún sin tener documentos. De ahí es que viene la propuesta de no repatriar a nadie. O sea, todo lo que nosotros habíamos logrado conseguir, o no permitir, mejor dicho, el gobierno se lo permitió. Todo lo que está pasando ahora es responsabilidad del gobierno actual de Danilo Medina. Porque nosotros lo discutimos, ¿no?, con ellos. Y pero a un no acuerdo. Es una salida para evitar, bueno, casi el aislamiento internacional, la presión que... Mire, no me gusta hablar de esto. Yo me reuní con el presidente de la República, yo no un grupo. Y lo que se hablaba era de la presión internacional. Y yo dije, claro, no tenemos alternativa que no sea defender la soberanía nacional. Porque usted no puede ceder en asuntos de soberanía, no se puede ceder nada. Con el argumento de que si no cedemos nos van a desbaratar y que si cedemos de que nos van a ser condescendientes. Ha sido todo lo contrario. En la medida que usted ha ido cediendo, en esa misma medida,
la comunidad o parte de la comunidad internacional dice, bueno, pero esta gente cada vez que lo presionan dan un pedacito, vamos a seguir presionando a ver si le quitamos todo el pedazo. Porque ese es el espíritu que hay dentro de esos sectores. Y se puede seguir presionando. No se podía ceder ni media. Nosotros discutimos con esa gente, con los organismos internacionales, y no cedimos nada, porque no se podía. Eso no se puede discutir. Pero mire, profesor, pero y esta parte, eso no está en discusión. ¿Qué usted quiere? Bueno, pero vamos a discutir cuál cosa ustedes... ¿Qué otra cosa ustedes quieren? Para poner un ejemplo. Bueno, una mujer por asunto de violencia de género, la maltratan aquí en la República Dominicana, está ilegal. Y esa mujer pone una demanda. Nosotros creemos que no se puede repatriar hasta que no se cumpla el proceso. Claro que no se puede. Le damos un permiso de que ella tiene una demanda porque fue agredida en la República Dominicana y mientras esté el proceso, porque ella se queda aquí, pero cuando termine se va para su país. Y llegamos a un acuerdo en ese sentido. Y eso sí se puede. Bueno, ¿y qué podemos hacer con los no acompañados? Bueno, con los no acompañados, ¿ustedes tienen alguna experiencia? Yo me acuerdo que yo lo pregunté y la representante de la OIN dijo, sí, nosotros tenemos alguna experiencia. ¿Y cuál es? Nosotros podemos crear un mecanismo de rastrear a los padres. Y excelente. Nosotros podemos buscar un sitio aquí donde poner todos esos niños y comenzar a rastrear los padres, no importa en el país que vivan. Y nosotros los rastreamos y le entregamos a esos muchachos. Y los protegemos aquí mientras aparezca el padre. Porque usted no puede pedirnos a nosotros, los dominicanos, que supuestamente, que nosotros regularicemos solamente sin papeles, porque para usted poder regularizar usted tiene que tener una identidad. Doctor, pero escuchando eso y como siempre lamentando la actitud de muchos nacionales en relación al caso, también es bueno incluir el argumento de dominicanos desnacionalizados. Sí. Que ese es el argumento favorito en los foros internacionales. Eso, mire, que no se trata de haitianos, sino de dominicanos desnacionalizados. ¿Qué usted me dice? Mire, eso ha sido un invento que a mí ni me gusta hablar, porque yo escribí muchísimo sobre eso. Eso es un invento para chantajear al pueblo dominicano. Pero chantajeados estamos entonces. Sí, estamos chantajeados. Porque el culpable son las autoridades de la República Dominicana. Mire, la sentencia 168 dijo quiénes eran dominicanos. Pero no fue que se inventó el concepto de quién era dominicano. Lo que a ese tribunal, como dentro de su competencia, lo que hizo fue una lectura del concepto de tránsito de la República Dominicana. Porque no creó el concepto de tránsito porque no puede hacerlo. Solamente lo que hizo fue a usted se le consultó, dice, no, mira, el concepto de tránsito es este, que es el mismo que tenía la Suprema Corte de Justicia en el 2005. Y dice entonces la Suprema Corte de Justicia, y dice el Tribunal Constitucional, mira, los dominicanos son estos. Las personas que no hayan cumplido con este requisito no son dominicanos. Aquí hay un conjunto de personas que tuvieron un documento como dominicanos sin ser dominicanos. Esas personas no son dominicanos. El Ejecutivo de Derechos Humanos, de Human Rights, dijo que esa sentencia era objeto de burla y de rechazo en todo el universo. Yo quiero que usted me comente al respecto. Tenemos que hacer otra pausa. Antes de venir aquí, yo sembraba tierra, mucho, ayudando a mi familia. Pero yo estuve aquí en 2004, después me fui para Haití, yo vuelvo en la República Dominicana en 2006. Me mi trabajo aquí en construcción, después que terminé de construcción, la gente que vive aquí adentro, me quedé con ellos en 2008. Ahora tengo 7 años, 3 meses aquí adentro trabajando. Ellos me tratan bien, mi jefe siempre me trata bien, me paga bien, gracias a Dios. Y ellos me ayudan con la proceso de regularización. Yo tengo todos mis documentos ahí, nada más me falta para llevarlo nada más. Y la Junta de Vecinos Doña Milagro, que me ayude mucho también, y un amigo mío que vive al frente, mi vecino.
Yo nunca recibí maltrato aparte de dominicano aquí. Yo quiero mandar un mensaje a todos los haitianos y al gobierno haitiano también que ayude a uno con la cosa del pasaporte. Mira, por ejemplo, todo el mundo tiene que estar legal en el país porque el país no es tuyo. Igual que tu país, tú tienes que estar legal, tienes su documento normal. En la mañana de hoy hubo una rueda de prensa de una institución extranjera, Human Rights Watch, en la que se hicieron algunas afirmaciones que muchos de ustedes, y sobre todo los periodistas, pues tuvieron la gallardía, la valentía y el patriotismo de responder. Quiero comenzar este encuentro con ustedes destacando ese hecho en el periodismo dominicano que sucedió en la mañana de hoy. Realmente, para los que no estábamos allí y lo estábamos viendo por televisión, fue de una enorme satisfacción poder comprobar cómo se ejercía verdaderamente el periodismo en la República Dominicana. Porque allí se estaban haciendo afirmaciones sin ninguna sustentación y nuestros periodistas, en lugar de insultar, en lugar de descalificar, en lugar de molestarse, ¿verdad? Y yo entiendo que esto último hubiese sido correcto, ¿verdad? Que como dominicanos y dominicanas nos sintiéramos molestos porque un extranjero venga a nuestra patria a decirnos cosas que no son. Yo hubiera podido entender la molestia de los periodistas. Ninguno actuó de manera inadecuada, sino que tan solo se limitaron a reclamar pruebas. Usted está afirmando eso, díganos la prueba. Usted está diciendo que la República Dominicana está despojando de la nacionalidad a dominicanos, que los está deteniendo, apresando y lanzando del otro lado de la frontera. Nosotros le exigimos pruebas. Y eso hicieron los periodistas en la mañana de hoy. De manera que me siento sumamente orgulloso como dominicano, como ciudadano, de ver y de comprobar la actitud de los periodistas dominicanos. Quiero destacar en particular, todos tuvieron una actitud de gallardía, pero quiero en particular destacar la gallardía de la periodista de CDN que estaba allí, Shaira Castillo, ¿verdad? Shaira Castillo. Incluso después del encuentro la llamé por teléfono para darle las gracias y para felicitarla. No quiero que nadie se me sienta celoso, ¿eh? Lo que quiero decir en particular, durante todo el desarrollo de esta rueda de prensa, mantuvo la gallardía y mantuvo la constante pregunta de que se presentasen pruebas. Y quiero hacer justicia con esto. Miren, el informe que se presentó en el día de hoy, en su versión en inglés, tiene esta portada. Vamos a ver. Tiene esta portada. ¿Qué dice esta portada? We are Dominican. Somos dominicanos. Y debajo, aquí dice, arbitrary deprivation of nationality in the Dominican Republic. ¿Qué quiere decir esto? Privación arbitraria de la nacionalidad en la República Dominicana, ¿verdad? La fotografía que acompaña esto es de esta señora, y esta es una fotografía del año 2013. 2013. ¿Cómo se llama esta señora? Elena Lorac Pies. Esa señora se llama Elena Lorac Pies, oriunda de Sabana Grande de Boyá. Y para que ustedes vean, como dicen, que la mentira es coja, nosotros tenemos este documento, ustedes lo conocen, ¿no? Esto fue publicado por la Junta Central Electoral en un encarte voluminoso, mírenlo acá, titulado Junta Central Electoral, República Dominicana, Junta Central Electoral, invitamos a todas las personas contenidas en este listado a pasar por las oficialías del Estado Civil que aparecen en esta relación a recoger su acta de registro de inscripción que le acredita como dominicanos, mírenlo ahí, en virtud de la ley 169-14. El caso que presentan, como ya les dije, ¿no?,
dice, we are Dominican, o sea, somos dominicanos. Despojo, privación arbitraria de la nacionalidad en la República Dominicana y ponen a esta señora. Pero ¿qué sucede? Ya. Doctor, aparte de toda la historia que usted estaba comentando de sus reservas y demás, no podemos obviar lo que pasó con el representante de esa ONG que mencionábamos al principio y que desde Palacio están haciendo el desmentido e hicieron que vimos. Y como sabemos, quienes hemos manejado el tema, la verdad que este señor actuó de una manera, para esta época, bueno, insólita, pero ¿qué usted opina de esa actitud de este señor que llegó como un procónsul y ha recibido aplausos de una parte importante de los medios de comunicación? Lo que pasa es que eso forma parte de la estrategia que se ha articulado en torno a la República Dominicana. Mire, y yo por eso digo que el gobierno debió actuar con interés en la defensa de la soberanía. No importa lo que se haga en la República Dominicana. La presión va a continuar. Porque lo que se persigue es que la República Dominicana asuma esa población de Haití. Se considera que Haití es un estado inviable, un estado con serias dificultades. Desde el punto de vista del derecho internacional, un estado tiene una población, un gobierno, un territorio y el reconocimiento internacional, pero los tres primeros son los principales. ¿Y cómo podemos asumir la población? Entonces, se tiene una población y un territorio, pero un gobierno con serias debilidades. O sea, la institucionalidad de ese país es muy débil, lo que trae como consecuencia que no haya seguridad de que esas personas no emigren con relativa facilidad hacia todos los países americanos. Una presión para Brasil, una presión para Puerto Rico, una presión para Cuba, una presión para Estados Unidos. Entonces, bueno, nosotros no queremos esa presión. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, que la República Dominicana asuma esa población. Precisamente por eso, no importa lo que la República Dominicana haga, no lo van a aceptar, no van a estar conformes. Y le voy a poner un ejemplo. El gobierno dice que se regularizaron o se inscribieron 288,000 personas en el plan de regularización. Para poder calificar, la persona debía presentar un documento de identidad y además los documentos necesarios para demostrar el vínculo con la sociedad dominicana. Solamente 4,600 personas pudieron presentar el documento de identidad y el documento que demostraba su vinculación con la sociedad dominicana. Yo creo que es más importante la vinculación. Y tú te preguntas, tiene que tener identidad. Lo que pasa es que si Haití nunca le da... No, pero tiene que tener identidad, porque ese es el problema. Porque a la República Dominicana la condenaron muchísimas veces diciendo que nosotros hacíamos repatriaciones solamente tomando el color de la piel, tomando en cuenta el color de la piel del individuo. Ahora tú no me puedes pedir que yo regularice a una gente en función del color de la piel, porque si no tiene identidad tenemos que hacerlo con el color de la piel. ¿Y dónde van a conseguir ese documento? Bueno, que no se regularicen entonces. Haití que resuelve el problema de la regularización, que era donde tenían que meterse los organismos internacionales. Ese es un tema importante. ¿Qué han hecho los organismos internacionales con Haití? Entonces, bien, ¿Qué ha hecho Haití con esa población? De los 288,000, solamente 4,600 pudieron calificar como lo estableció el plan. Y hay unos 284,000 que no calificaron. Y el gobierno dice, como quiera, aunque no calificaron, le vamos a dar los papeles. Que es una forma de ceder soberanía, pero de que para evitar la presión. Le facilita la regularización a 284,000 que no tenían, que no calificaron y aún siguen presionando. No, ahora la presión es mayor. De los 288,000, hay 95,600 personas, según ellos, que solamente pudieron presentar un pasaporte. Dice, bueno, no pudieron presentar el documento de vinculación con la sociedad, pero nosotros le vamos a dar un documento, un permiso, para que esté en la República Dominicana por 2 años y que en esos 2 años complete los papeles. Lo que quiere decir que para... Los papeles para regularizarse aquí. Sí, sí. Le van a dar unos documentos, lo que quiere decir que el plan para esos 95,000 personas lo han prorrogado por 2 años más, sin la autorización del Congreso y sin la autorización de nadie, para que la comunidad internacional se sienta bien. Hubo unos 102,000 personas que solamente presentaron el acta de nacimiento. No pudieron presentar más nada. Y a eso también se le va a dar un permiso para que resuelvan el problema dentro de la República Dominicana. Están prorrogando el plan también para eso. ¿Y van a cerrar la frontera entonces? Pero ¿y esas actas de Buena nacimiento? pregunta, ¿no? Esas actas de nacimiento son de allá. Pero bien. De Haití. Y hubo unos 69,000 que solamente pudieron presentar una cédula de identidad.
¿De dónde es la cédula de identidad? Uno siempre tiene que partir del supuesto que de Haití, porque no puede ser de aquí, porque un extranjero no puede tener cédula de identidad. Y si la tiene, o tiene una residencia, o es dominicano, por naturalización. Y si no es dominicano ni quiere una residencia, entonces quiere una cédula trucada, fraudulenta. Y tú no puedes regularizar a una gente con un documento basado en fraude. Pero hubo unos 20.600 personas que no pudieron ni presentar ni pasaporte, ni acta de nacimiento, ni cédula, ni ningún documento que lo vincule a la sociedad. Pero con lo que usted ha explicado, la posibilidad de repatriación es casi imposible. Pero bien. Pero tenemos que hacer otra pausa. 3 minutos suyos, como el último deseo en el pasillo de la muerte. Bueno, ¿qué vamos a hacer, doctor? Mire, nosotros no tenemos alternativa que no sea defender el país. No importa lo que el país haga, lo van a seguir presionando. Nosotros hemos hecho todo lo posible, hemos hecho un plan de regularización que no, yo creo que no, habría que ver en qué otro país de América se ha hecho para nosotros facilitarle la institucionalidad a la República Dominicana y darle la oportunidad a la gente de que se someta a la institucionalidad. Se le dio muchísimo tiempo, se le puso inclusive condiciones que la ley no establecía para que lo hiciera inclusive hasta sin documentos y sin papeles. Y solamente lograron inscribirse 288,000 y no pudieron completar el asunto de la documentación, más de 280,000 personas. El problema de la documentación, el gobierno haitiano o el Estado haitiano tienen problemas, pero los organismos internacionales en ningún momento fueron a Haití a ver qué podían hacer con la documentación. No, la República Dominicana que resuelva todo, que la República Dominicana viole su institucionalidad, que la República Dominicana respete sus propias leyes para que resuelva un problema que tienen ellos allá en Haití. O sea, ellos quieren que la República Dominicana asuma el problema haitiano. Y los dominicanos, muchos no se han dado cuenta, aunque ya hay cada día más personas que han ido dándose cuenta de cuál es el problema. Que el problema no es ni siquiera de carácter migratorio como se cree. El problema migratorio es un ropaje para poder plantear la necesidad de que la República Dominicana asuma esa población. Y entonces se usa mucho el chantaje del humanismo y del racismo, la falta de humanidad, el asunto del racismo. Dicen, no, pero que no es eso lo que se está discutiendo en la República Dominicana. Por ejemplo, los 55,000 desnacionalizados que decían, hablaba de 210,000. 55,000 personas que sin corresponderle a la nacionalidad dominicana, la ley 169 le otorga la nacionalidad, le reconoce la nacionalidad. Esa también fue una concesión del Estado. Y aún así, ellos siguen insistiendo de que se están desnacionalizando personas. 55,000 personas que no eran dominicanos y se le concedió la nacionalidad sin ser dominicanos, porque el presidente mandó esa ley, la 169, para quitarse esa presión. Y sigue, la presión va a seguir como quiera. Entonces, ya es algo imperioso de que la actitud del Estado y del pueblo dominicano es defender su territorio. Si no lo defendemos, pero señores, eso es grave lo que usted está diciendo. Si no lo defendemos, señores, en poco tiempo no vamos a tener país. Yo quería que la intervención del doctor Rosario tranquilizara a ustedes, nos tranquilizara a nosotros, pero él ha dicho palabras mayores y mira cómo reaccionan esos muchachos. Muchísimas gracias y a ustedes como siempre, gracias por continuar con Metrópolis.